Mi nombre es Daniela González Maldonado y voy a presentarles mi mapa conceptual. Soy del grupo 552. Mi mapa conceptual está unido por un concepto principal, del que es biodiversidad. Escogí como concepto principal la biodiversidad, ya que esta maneja las diferentes especies que pueden habitar en un ecosistema, siendo el concepto anterior parte muy importante de los tres conceptos secundarios y bueno, parte clave del programa de esta asignatura. Los tres conceptos secundarios que escogí están divididos en tres unidades que se encuentran de diferentes colores: la primera unidad de azul, la segunda de rosa y la tercera de morado. Estos conceptos se ligan estrechamente con la biodiversidad ya mencionada, ya que dentro de un ecosistema se da un cambio climático, se da una evolución y bueno, se deriva una investigación biológica. En el mapa que elaboré relacioné íntimamente estos tres conceptos secundarios como una parte esencial de la biodiversidad y de los ecosistemas, en los cuales fue un poco complejo integrar los conceptos referentes a la investigación biológica, ya que esta unidad se refiere un poco más hacia el ser humano, es decir, las enfermedades, y me fue un poco complicado relacionarlo con los ecosistemas y su biodiversidad. A continuación les voy a leer mi mapa conceptual. Biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman. Cambio climático es la variación global del clima de la Tierra, porque se generan problemas ambientales, que son efectos nocivos sobre el ecosistema que se desprenden de las distintas actividades humanas, como incremento de la temperatura, cambios en la salinidad y ondas de calor, las cuales son consecuencias del calentamiento global, que es llamado al aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Por ejemplo, gases de efecto invernadero, que se le denominan a los gases atmosféricos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo. Las medidas que se toman sobre el calentamiento global son acciones gubernamentales de mitigación y adaptación, que son las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio en el clima, como la sustentabilidad y los servicios ecosistémicos. La sustentabilidad se refiere a producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos naturales energéticos, económicos, sin perjudicar al medio ambiente. Los servicios ecosistémicos se refieren a los recursos o procesos del ecosistema, bienes y servicios que benefician a los seres humanos. Para esto se necesitan los ecosistemas. Los ecosistemas son el mecanismo complejo de relaciones que hay entre las distintas comunidades de organismos vivos y el medio ambiente. Los ecosistemas tienen estructura y función. Su estructura son componentes abióticos y bióticos, y su función es comprender que todos los seres vivos de un ecosistema están relacionados por la alimentación y dependen unos de los otros para sobrevivir. Los tipos de ecosistemas son forestal, montañoso, artificial, desértico, agua dulce y marino. Estos necesitan de un ciclo biogeoquímico, que es el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, azufre, sodio, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el medio ambiente mediante una serie de procesos. Los problemas asociados a la disminución de la biodiversidad son la contaminación y la sobreexplotación. La contaminación se le llama cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. La sobreexplotación consiste en extraer los seres vivos de tal manera que no dé tiempo a regenerarse o reproducirse. La evolución, que se refiere al conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones, para lo cual se necesita adaptación,
que es el comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. La evolución y la adaptación se dan por medio de la generadora de la biodiversidad, la cual cuenta con procesos de especialización y mecanismos de la evolución. Los procesos de la especialización son alopátrica y simpátrica. La alopátrica es la especialización causada básicamente por la presencia de una barrera geográfica, y la simpátrica es la formación de una especie sin que establezca previamente una barrera geográfica entre poblaciones. Los mecanismos de la evolución son migración. Se designan los desplazamientos periódicos de un hábitat a otro de ciertas especies. Mutación. Es el cambio en la secuencia del ADN. Deriva génica. Es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Selección natural. Es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Como resultado, da la biodiversidad biológica, que tiene niveles, y son genética y ecológica y de especies. La genética busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. La ecológica y de especies es el proceso de formación de nuevas especies por el cual surgen barreras al flujo génico entre poblaciones, por ejemplo, endemismos, que es el estado ecológico de una especie única para una ubicación geográfica definida. Algunos factores de la biodiversidad biológica son relieve, cantidad de luz solar, tipo de suelo, salinidad del agua. Los usos que el ser humano le da a la biodiversidad biológica se le llaman bioprospección y biopiratería. La bioprospección es el estudio de la naturaleza dedicado al hallazgo de organismos y sustancias con posibles usos para el beneficio humano con un valor comercial. La biopiratería es una práctica mediante la cual utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en pueblos indígenas o campesinos para realizar productos y servicios que se explotan. Investigación biológica. Se refiere al método en el que se dedican a estudiar la vida y sus procesos. Esta tiene aportaciones en distintas áreas, como biología celular. Se caracteriza por ser el estudio de las células en lo que respecta a las propiedades, estructura, funciones, orgánulos que contienen su interacción con el ambiente y su ciclo vital. Proteómica. Es el estudio a gran escala de las proteínas, en particular de su estructura y función. Transgénico. Es un organismo que ha sido modificado genéticamente incorporando genes de otros que se desarrollan una función especial. Biología molecular. Aquel que pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Edición del genoma. Es un tipo de ingeniería genética en la que se realiza la manipulación directa de una secuencia en el genoma donde el ADN de una célula es modificado. Genómica. Es un conjunto completo de ADN dentro de una sola célula de un organismo y como tal, la genómica se enfoca en la estructura, función, evolución y mapeo de los genomas. Los genomas son el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad de materia genética. El ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. La investigación biológica tiene alteraciones metabólicas celulares y génicas. Son precursoras de miopías mitocondriales, que es una enfermedad caracterizada por una afectación exclusiva en musculatura esquelética sin evidencia clínica de otra afectación orgánica, manifestándose con debilidad progresiva de las extremidades. Diabetes. Es un grupo de enfermedades que tiene como resultado un exceso de azúcar en la sangre, es decir, glucosa sanguínea elevada. Cáncer. Es la enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Existe relación con los virus,
que son agentes infecciosos microscópicos, a celulares que solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Se necesitan niveles de organización de la materia viva, que son los distintos grados de complejidad en los que podemos encontrar organizada la materia, constituida por 70 elementos. Por ejemplo, biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos y bioelementos son los elementos químicos presentes en los seres vivos. Por lo tanto, la célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales. La célula tiene respiración celular, que es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación. Funciones celulares son la serie de funciones para mantenerse con vida y generar individuos como él. El ciclo celular es el conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Los tipos de reproducción son meiosis y mitosis. La meiosis es el proceso de división celular propio de las células reproductoras en el que se reduce a la mitad del número de cromosomas. La mitosis es el proceso de reproducción de una célula que consiste en la división de los cromosomas, en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética de la célula madre. Se necesitan cromosomas, que son cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN.